Hay momentos en el camino espiritual donde tu energía cae tan profundo que empiezas a dudar de todo, de tu luz, de tu propósito, de ti mismo. Y no lo notas al principio, solo sientes que algo dentro de ti se apaga. Y por más que intentas elevarte, nada responde. Pero esa caída no es un error, es una llamada. ¿Qué está intentando mostrarte tu alma cuando tu frecuencia cae así? ¿Por qué la vida se detiene justo cuando más fuerza necesitas? ¿Y qué ocurre realmente dentro de ti? En ese punto invisible donde todo empieza a quebrarse. Quédate, porque lo que realmente eleva tu frecuencia no es más luz, sino un tipo de verdad que casi nadie se atreve a mirar. Hubo un momento en mi camino espiritual en el que todo dentro de mí comenzó a apagarse. Y no fue rápido, no fue dramático. No fue evidente para los demás, pero yo lo sentía. Sentía como mi energía caía, como si una parte de mí se fuera desprendiendo de a poco, sin aviso. Y llegó un punto en el que la luz que yo solía sentir simplemente no estaba. Mi frecuencia, que siempre había sido mi brújula, se volvió un eco lejano. Y aunque hacía todo lo que tenía que hacer, nada cambiaba. Meditaba, escribía, respiraba, trataba de ordenarme, pero la oscuridad seguía ahí, presente, silenciosa, invisible, inevitable. Y fue durante uno de los duelos más profundos que he vivido, la pérdida de mi abuela, cuando entendí que la oscuridad espiritual no llega para romperte, llega para detenerte, para frenarte justo en el lugar donde tu alma ya no puede seguir cargando lo que carga. Yo tenía un taller programado para 30 personas aquí en México. Tenía que viajar de Chile a México para hacer ese taller. Pero viajé con todo ese duelo, con esa tristeza que me invadía. Y todo estaba listo. Todo estaba organizado. Yo tenía que estar bien. Pero ese día, en cuestión de horas de la noche, me avisan: Gonzalo, no sé qué está pasando, pero las 30 personas que estaban decididas a venir al taller, las 30 cancelaron. 30, todas, de una sola vez. Algo que jamás había sucedido. Y aunque mi mente se sorprendió, mi alma entendió antes que yo. No estás listo. No puedes sostener a nadie, sino puedes sostenerte a ti. Mi energía estaba tan baja que aunque me sorprendió la noticia, no me vino ninguna sensación amarga. Fue como, ok, perfecto. Así lo tomé, me acuerdo. Porque estaba tan drenado por mi tristeza, por el vacío silencioso que deja a alguien importante, que el universo tuvo que apagarlo todo alrededor para que pudiera escuchar lo único que importaba, mi propio duelo. Y ese día comprendí algo que cambió mi camino espiritual para siempre. Mi energía es el motor de todo, de mi trabajo, de mis decisiones, de mis relaciones, de mis procesos internos. Y si yo estoy mal, si mi frecuencia está rota, si mi alma está en pausa, nada puede funcionar correctamente. No porque yo falle, sino porque mi energía es la estructura sobre la cual todo lo demás se sostiene. Cuando finalmente dejé de luchar con mi sombra y permití sentirla, algo empezó a moverse. No rápido, no perfecto, no hacia arriba, pero se movió. Y cuando volví a estar listo, hicimos ese taller nuevamente. Volví a viajar a México. Y las mismas personas regresaron y se sumaron más. Y ahí entendí que la vida espera, la energía espera, la luz espera. Pero la oscuridad no es un retroceso, es un recalibrar. Este es el punto de partida. Elevé mi frecuencia no cuando busqué luz, sino cuando dejé de rechazar mi sombra. La mayoría de las personas piensa que la oscuridad espiritual es un síntoma de retroceso. Creen que si su luz se apaga, su energía cae, o si sus emociones se vuelven densas, entonces algo hice mal. Pero la verdad es otra. La oscuridad espiritual no aparece porque fallaste. Aparece porque estás atravesando un punto de crecimiento que tu mente todavía no entiende. Porque hay momentos en el camino del alma en los que la luz necesita recogerse para que puedas ver lo que nunca quisiste mirar. No como castigo, sino como revelación. La oscuridad espiritual se siente pesada porque es honesta. No te permite distraerte. No te permite escapar, no te permite sostener identidades viejas. La luz es amable, pero la oscuridad es precisa. Va directo al lugar donde te quedaste detenido. Y por eso duele, porque la oscuridad espiritual no muestra lo que eres ahora, muestra lo que has evitado ser. No muestra el dolor del presente, muestra el dolor que guardaste. No muestra la falta de fe, muestra las capas que aún bloquean tu fe. Es una limpieza profunda, chicos, una purificación, un descenso a la raíz, para que puedas elevar lo que verdaderamente eres. Tu alma no te abandona en la oscuridad, te acompaña hacia adentro. La luz enseña, pero la oscuridad transforma. Y en ese espacio, donde ya no puedes sostener la energía de antes, comienza una depuración silenciosa. Las emociones atrapadas empiezan a liberarse. Las identidades desgastadas empiezan a fracturarse. Las expectativas que te presionabas comienzan a caerse. Y las partes de ti que estaban dormidas empiezan a despertar. Por eso se siente como un quiebre
pero en realidad es una apertura. La oscuridad espiritual aparece justo cuando tu alma decide que ya no puede seguir viviendo con esa misma frecuencia. No te está hundiendo, te está vaciando. Y vaciar no es perder, vaciar es hacer espacio, pero la mente al no comprenderlo confunde el proceso con caída, confunde el silencio con abandono, confunde la pausa con fracaso. Y ahí es donde más sufres, no por la oscuridad, sino por cómo la interpretas. La oscuridad espiritual es el lugar donde tu alma te enseña que elevar tu frecuencia no consiste en ser más luz, sino en soltar lo que te impide sostenerla. No es un final, es un inicio. Nuestro castigo es una transición. No es tu caída, es tu preparación. Y hay un punto de la oscuridad espiritual que pocos reconocen, y es el instante donde realmente cae tu frecuencia. No es solo tristeza, no es solo cansancio, no es solo vulnerabilidad. Es una caída vibracional profunda, una sensación de estar desconectado de tu propio centro, de sentirse vacío por dentro, aunque afuera todo sigue igual. Y es aquí donde la mente se asusta, porque la mente no entiende de procesos del alma. La mente solo entiende continuidad. Continuidad de identidad, continuidad de rutina, continuidad de estabilidad. Y cuando tu energía comienza a fracturarse, para liberar lo que ya no puede cargar, la mente confunde esa fractura como una amenaza y ahí aparece el diálogo interno más destructivo. Estoy retrocediendo, estoy perdiendo mi luz, no sé qué me está pasando, ya no soy quien era antes, algo dentro de mí se está apagando, ¿y si no vuelvo a sentirme bien? Pero nada de eso es real, es solo ruido mental tratando de darle sentido a esto, que es una transformación vibracional que no puedes comprender, porque lo que cae en ese momento no eres tú. Lo que cae son las capas que ya no pertenecen a tu camino. Lo que se apaga no es tu luz, lo que se apaga es la versión de ti que tu alma ya superó. Lo que se quiebra no es tu esencia, lo que se quiebra es la estructura emocional que te impedía expandirte. Le llama pérdida a lo que el alma llama depuración. Y ahí comienza la confusión. ¿Quieres funcionar como antes? ¿Quieres sentirte como antes? ¿Quieres avanzar, producir, ayudar, sostener? Pero tu energía ya no responde. Todo se detiene. Los proyectos no fluyen. Las ideas no llegan. Las personas se alejan o cancelan, como me pasó a mí. La vida parece cerrarse. Pero no se cierra para castigarte, se cierra para protegerte, se cierra para que no sigas sosteniendo nada que no puedas sostener. La frecuencia baja no es una falla, es una instrucción del alma que te dice, detente, no sigas hacia afuera, tienes que trabajar hacia adentro. Y cuando no escuchas esa instrucción, la vida te la repite de formas contundentes. Por eso tu proyecto se detuvo, por eso la energía se retiró, por eso el universo creó silencio. La caída de frecuencia no es el final del camino espiritual. Es el inicio verdadero. Y hay momentos en la oscuridad espiritual donde todo comienza a cambiar. Pero no porque la luz regrese, sino porque tú dejas de pelear. Y es un punto tan sutil que la mayoría lo atraviesa sin darse cuenta. Y es en ese instante donde dejas de exigirle a tu alma que brille cuando está herida. Cuando dejas de esforzarte para estar bien, solo porque deberías. Cuando te permites sentir lo que llevas meses evitando. Ese es el punto de inflexión. Ese es el verdadero inicio de la elevación de la frecuencia. Porque la lucha interna es lo que más drena tu energía. No el dolor, no la tristeza, no la nostalgia, no el duelo. La resistencia. Resistir tu sombra es como pedirle a tu alma que ilumine una habitación cuyas ventanas se mantienen cerradas. Aceptar tu sombra es abrir esas ventanas y permitir que el aire circule para que cuando la luz vuelva, encuentre espacio para expandirse. La frecuencia no se eleva por voluntad, se eleva por apertura. Y la apertura ocurre solo cuando dejas de luchar contra lo que ya está dentro de ti. En mi caso hubo un día en el que me rendí, y no una rendición de derrota, sino una rendición de verdad. Yo sabía que el duelo que estaba pasando no iba a desaparecer por ignorarlo. Sabía que mi dolor no se iba a transformar por pretender que no existía. Y ese día dejé de exigirme luz. Me permití sentir la ausencia, la tristeza, la nostalgia suave que acompaña las pérdidas que marcan tu vida. Y sorprendentemente mi energía dejó de caer, se sostuvo y luego se calmó. La frecuencia se eleva cuando tú dejas de intentar escapar de la parte de ti que más necesita ser sostenida. Porque la sombra no es tu enemiga, la sombra es memoria, la sombra es señal y la sombra es una parte de tu alma que quedó esperando ser vista. Y cuando la miras, cuando la reconoces, cuando la sostienes con presencia, la sombra deja de pedir atención y comienza a liberar aquella energía retenida. Eso es elevar la frecuencia, no empujar hacia arriba, sino quitar el peso que te empujaba hacia abajo. Ese es el cambio que nadie explica. No es vencer la oscuridad, es dejar de fracturarte intentando ser luz. Cuando tu alma necesita que seas humano y cuando deja de luchar, tu energía deja de dispersarse. Tu sistema se estabiliza, tu alma respira y tu frecuencia lentamente comienza a subir.
La frecuencia comienza a elevarse, mucho antes de que lo notes. No sube con fuerza, ni con brillo, ni con grandes momentos de claridad. Déjame decírtelo. Sube en silencio. La elevación inicia cuando tu cuerpo deja de contraerse, cuando tu respiración se hace lenta, sino la tranquilidad de estar presente. Porque la frecuencia no sube con prisa, sube con honestidad. Después de aceptar mi sombra, no desperté iluminado, no tuve una revelación, no recibí una señal perfecta. Solo sentí espacio, un espacio que no sentía hace meses. Era como si mi alma, que había estado tocando la puerta en silencio, por fin encontrara una rendija para poder entrar. La claridad siempre llega así, como un susurro que no presiona, como una sensación que se posa, como un pequeño sí interno, que antes estaba cubierto por ruido. Y ahí entendí algo esencial. La frecuencia no se eleva hacia arriba, se eleva hacia adentro, porque cuando tu energía comienza a regresar a ti, tu sistema se ordena, lo emocional se calma, la mente deja de pelear y el corazón vuelve a ocupar su lugar. Y desde ese orden interno empieza a despertar tu poder verdadero, la presencia, la sensación de que por fin estás aquí, en tu cuerpo, en tu vida, en tu verdad. La frecuencia sube cuando tu presencia vuelve. Y cuando la presencia vuelve, empiezas a actuar distinto. Ya no respondes desde la herida, respondes desde la claridad. Ya no tomas decisiones para evitar el dolor, sino para honrar tu energía. Ya no te exiges luz, te permites proceso. Y eso transforma todo, porque la frecuencia baja te obliga a soltar la versión de ti que ya cumplió su ciclo. Pero la frecuencia alta te recuerda quién eres sin esa versión. Y esa memoria es la que te eleva. Porque un día desperté y sentí que todo había cambiado. No un cambio drástico, sino una estabilidad profunda. Un retorno suave hacia mí mismo. Una sensación de ya estoy de vuelta, pero en una vibración que nunca antes había vivido. Ese es el verdadero regalo del proceso. No vuelves a tu luz anterior. Vuelves a una luz más amplia, más honesta, más tuya. La frecuencia se eleva no cuando brillas más, sino cuando eres más verdadero. Ese es el punto donde la vida empieza a abrirse realmente. Y cuando conecto con la energía de este proceso, lo que llega no es una explicación, es un recordatorio. Un recordatorio suave, pero profundamente firme. Tu oscuridad no vino a apagarte, vino a reorganizar tu luz. Que la noche del alma no es ausencia de luz, es un cambio de luz, una transformación interna, en la que tu energía deja de sostener lo que ya venció su propósito y comienza a preparar espacio para una versión más honesta de ti. La sombra que evitabas no era tu enemiga, era una parte olvidada de tu alma, esperando ser reconocida. Tu tristeza no era debilidad, era información, era dirección, era una señal de que algo dentro de ti necesitaba volver a sentirse visto. Así que la frecuencia baja no fue un castigo, fue una corrección, una mano invisible, tomándote del pecho y diciéndote, detente, vuelve a ti, no sigas funcionando desde una energía que ya no existe. Y cuando tú pudiste escucharlo, cuando aceptaste lo que sentías, la luz no regresó desde afuera, regresó desde adentro. La frecuencia se elevó cuando dejaste de intentar ser fuerte y empezaste a ser verdadero. Ese es el secreto que nadie explica en este camino. La oscuridad espiritual no te quita la luz, te quita lo que no era luz. Y por eso duele tanto, y por eso libera tanto. Estás volviendo a ti a una versión más honesta, más consciente, más alineada y más real. Tu alma nunca te dejó solo. Solo necesitaba que por primera vez estuvieras completamente contigo. Así que ahora que atravesaste este viaje, ahora que te invité a mirar tu sombra sin miedo y dejaste que tu luz se reorganizara por dentro, hay un mensaje que necesitas escuchar. Cada oscuridad espiritual tiene una estructura, un orden, un propósito sutil que tu alma conoce profundamente, aunque tu mente no pueda verlo. Y cuando entiendes esa estructura, cuando empiezas a reconocer sus etapas, todo el proceso se vuelve más claro, más amable y más consciente. Y por eso creé este video, para que entiendas todo esto y sepas en qué etapas tú estás ahora. Nos vemos ahí.